Entonces, esta búsqueda de la sabiduría, que es el tema en el que estamos hoy, esta búsqueda de la sabiduría, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere con sabiduría? Y en la introducción decíamos, sabiduría tiene más que ver con sabor que con saber. O sea, tiene más que ver con encontrarle el truco a la vida para poder disfrutarla que con saber muchas cosas. O sea, no es más sabio el que más conceptos tiene, el que más cosas sabe, el que es más erudito. Puede ser erudito y puede ser muy poco sabio, ¿no? Entonces, bueno, aquí se trata de aprender también a disfrutar, a disfrutar. O sea, esta búsqueda de la sabiduría es la búsqueda de saber disfrutar la vida que tenemos, el mundo al que pertenecemos, o sea, poder gozar, poder entrar en estados de dicha sin que tenga que variar mucho la realidad externa. O sea, la realidad externa ahí está siempre. Y la realidad externa siempre ha tenido momentos de dificultad, ¿no? Aunque nosotros tengamos esa tendencia a pensar que los momentos de más dificultad son estos. Sabemos eso porque estos son los que estamos viviendo, ¿no? Los que vivieron nuestros abuelos, pues fueron en muchos aspectos mucho más difíciles que los nuestros y para ellos fueron sin duda difíciles, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar esta sesión que se me hace que puede ser muy interesante en esta búsqueda de la sabiduría. Y quiero empezar poniendo un pequeño video de Claudio Naranjo, que justo decimos, bueno, cuando traes la pregunta en mente, se van apareciendo respuestas por muchos lados. Entonces, eh, aquí aparece una respuesta de Claudio Naranjo hablando de la sabiduría. Claudio Naranjo es un chileno, murió hace 5 años, más o menos. Lo acabo de ver en una de las últimas conferencias que dio. Él tuvo Parkinson al final y estaba en su conferencia con muchos movimientos, pero su mente estaba bastante lúcida. Y, y él, por ejemplo, trajo a Occidente el eneagrama. ¿Se acuerdan de esta manera también de ver las personalidades? Se considera también, por lo menos en América Latina y en parte del mundo, como uno de los padres de la psicología transpersonal. Trabajó mucho también en educación y siempre pues desde esta visión humanista, ¿no? Y me pareció interesante lo que dice aquí en una conferencia que estaba dando y habla un poco de la sabiduría. Vamos a escucharlo. Se dice en el budismo que debíamos desinteresarnos algo en la observación del pensar, del sentir y del querer para observar más al observador, que la conciencia que contiene a los fenómenos mentales en sí no es visible, no es comprensible para la razón, no está en el mapa, por eso se lo llama un vacío, porque vista con el ojo del intelecto es algo vacío, pero es el vacío del cual procede todo. La conciencia es la matriz de donde procede el pensar, el sentir, en general los fenómenos mentales. Estamos identificados con los fenómenos mentales, debíamos reidentificarnos con el quien genera los pensamientos, los sentimientos, las emociones, y quien no es, en cierto modo no es nada, aunque sea el origen de todo. Esa es la dimensión espiritual del yo. Lo que pasa, sin embargo, es que los que buscan esta gran sabiduría a veces se olvidan de su prójimo. Decía Tagore en un conjunto de poemas, un ciclo de poemas llamado el Gitanjali, habla una seta, le habla a Dios y le dice: Señor, cuánto he faltado
cuánto me he entretenido con mi familia, pero ya voy a ir a tu encuentro, me iré a las montañas y me dedicaré a ti. Y Dios le habla a través de la mirada de su niño, de su hijo, y le dice: papá, quédate, yo estoy aquí. Y él sigue como si no haya nada, dice: voy a recuperar el tiempo perdido en mi búsqueda, me voy a dedicar completamente a ti. Y Dios le habla por la mirada y la sonrisa de su mujer. Y Dios, a través de su mujer, le dice: estoy aquí, estoy en todas partes, no tienes que hacer ese esfuerzo de ir a buscarme. Entonces nosotros, en nuestra búsqueda de la sabiduría, nos hacemos especialistas de la búsqueda, como quien se hace a la mar para encontrar una otra orilla de la existencia, y termina volviéndose marinero, y ya no entiende más que de velas y de nudos y de remos, que todas las actuales y las cosas del viaje y el lenguaje del viaje, cuando en realidad todas estas cosas de la tecnología de lo sagrado podría decirse que es como el andamio para construir un edificio. El andamio se debe quedar de lado, no debe hacerse, tornarse en algo más importante que el objetivo del viaje. Aquí tengo una cita de un lama vietnamita cuyo libro sobre la paz se acaba de publicar en Estados Unidos. Le habla en una de sus charlas a sus discípulos: lo que necesitáis no son más iniciaciones o nuevas prácticas, sino llevar a vuestra madre y padre a cenar, o a vuestra mujer o marido, y no venirles con reclamos. Y cuando la gente os dice lo que está mal con nosotros, con vosotros, escuchadlos y dejad de actuar de esa manera. Eso es lo espiritual para este lama, no quedarse en las experiencias transpersonales. ¿Queréis más sadhanas? Haced algo con la gente con quien vivís, de inmediato. Eso es el Dharma. ¿Queréis ser espirituales? Compradle flores a vuestra mujer. Dejad de atormentar a vuestro marido. La mejor mente no es la que quiere que los otros cambien, sino que la que se ocupa de cambiar y de aceptar a los demás. A mi manera de ver, hermosas palabras, usa varias metáforas, ¿no? Por ejemplo, la metáfora del marinero, ¿no? Te embarcas pensando en llegar a la otra orilla, pero te entretienes tanto en el barco y todo que te haces marinero y al final te quedas ahí, dices, solo hablando de nudos, de olas, de barcos, pero ya se te olvidó a dónde ibas, ¿no? O la del andamio, pones el andamio para pintar y todo, pero luego se te olvida que para qué lo pusiste y cargas todo el día el andamio. ¿Se acuerdan de aquella otra metáfora que cuenta Anthony de Melo que dice que iban dos monjes y tenían que cruzar un río y no encontraban cómo y ya dando vueltas encontraron un tronco y con ese tronco pudieron hacer una balsa y con la balsa cruzaron del otro lado y uno de los monjes le dice al otro: oye, vamos a llevarnos la balsa colgando, cargando por si acaso nos encontramos otro río, ¿no? Dice, entonces su vida fue tortuosa, tardaron muchísimo y nunca encontraron otro río, pero un poco lo que dice aquí Claudio Naranjo y evoca un libro de Thich Nhat Hanh, ¿no? Donde dice, ya no más iniciaciones, ya no empiecen a ver ahora qué retiro, qué práctica, qué curso, sino vivan, hagan cosas prácticas. Quieren ser espirituales, llévenles flores a su mujer, dejen de regañar al marido, dejen de exigir, lleven a sus padres a comer, o sea, hagan cosas tan simples como la vida, ¿no? Como la vida misma. Entonces, parece que la sabiduría, la búsqueda de la sabiduría es encontrarle el sabor a lo que ya tenemos, a lo que ya hacemos.
Que esto no quiere decir que no podamos tener otras cosas o cambiar o hacer cosas que no hemos hecho nunca, pero no va a estar, ¿no? Por ahí también un dicho budista decía, si no eres feliz con lo que tienes, no vas a ser feliz teniendo lo que deseas. O sea, si no eres feliz, si no eres capaz de disfrutar ahora lo que tienes, no vas a ser capaz de disfrutar aunque tengas más. Aunque creas que si tuvieras más vas a ser más feliz. O sea, porque la felicidad en realidad no está en qué tienes o en cuánto tienes o en con quién vives o qué haces, sino la felicidad es el proceso, ese proceso interno de aceptación profunda, de gusto, ¿no? Cuando hablamos la otra vez de ese disfrutar que decíamos que viene de disfrutar, de quitar la fruta del árbol, pero para verla, saborearla, comerla, y que ese es el disfrute. Entonces, bueno, con estas palabras quiero empezar el día de hoy la sesión, porque bueno, si estamos buscando la sabiduría, conviene entender dónde está y está más en ese sabor que en el saber. Que la pregunta que hemos traído en mente, ¿estoy buscando la verdad auténticamente? Lo vamos a ver al final de esta sesión, lo que esta filósofa Simone Weil decía de lo que era la verdad y lo que era la mentira. Para mí fue muy revelador verlo desde ese punto, ¿no? Estoy buscando la verdad auténticamente. Y luego las preguntas que siguen que van en la misma línea, o sea, es la misma pregunta general que hay que traer en mente. Acuérdense, sin taponar, sin darle respuestas rápidas y fáciles, sino dejando que la pregunta esté. Si yo, por ejemplo, traigo la pregunta de la sabiduría y me encuentro en otra cosa, esas palabras de Claudio Naranjo, digo, ah, mira, ahí hay una respuesta a una pregunta que yo traigo en mente. Esta pregunta de si estoy buscando la verdad tiene, ¿puedo expresar sin editar? Eso es una manera de darme cuenta, es un medidor. Digo, si puedo expresar sin tener que pensar mucho si el otro lo aprobará o no, quiere decir que estoy bastante cerca de buscar lo que es verdad. ¿Vivo con alguien la intimidad siendo quien soy frente a él? Acuérdense que intimidad es que yo pueda sacar de dentro lo que pienso, lo que siento y se lo pueda compartir a alguien. Y que ese alguien tenga esa capacidad, esa recepción empática de escucharme y que también pueda abrirse y contarme y que yo tenga también esa capacidad. Y luego también, si soy buen receptor sin juicios, parte del éxito de la aceptación de los demás es quitar los juicios. Estamos muy metidos en los juicios. Yo pongo ahí tres clases de juicios. El juicio moral, que es como decir, eso que tú piensas está mal, va contra tal cosa, ¿no? El juicio racional, que es, ah, no, tú estás mal, tú lo que piensas no es correcto, lo que está correcto está escrito aquí. O sea, una cosa estás actuando mal y otra cosa es también lo que piensas racionalmente no es sano. Y también el juicio emocional, que es, pero ¿por qué te vas a sentir así? No, es que me siento triste, pero ¿por qué te vas a sentir triste si tienes todo? No es lógico que te sientas triste, es un juicio emocional. A ver, yo estoy buscando auténticamente la verdad. Y escribe si en algún ámbito, por ejemplo, en tu pareja, en tu familia, en tu trabajo, en alguna amistad, realmente sientes que es donde más te cuesta o donde más se te facilita ese ser auténtica, esa búsqueda auténtica. Entonces dice, la sabiduría tiene más que ver con el cultivo que con el fruto de la cosecha. Esto es importante. O sea, el sabor de la vida tiene más que ver. Tú imagínate a una persona cosechando manzanas, ¿no? Mucha gente se va a la pizca de manzana allá a Canadá, ¿no? Y que está todos los días y que le pagan por llenar cajas, cada caja que llena le pagan, ¿no?
Entonces, si alguien solo le va a encontrar el sabor al fruto, decir, ay, de vez en cuando te comes una manzana, ya ni me sabe bien. Digo, yo nunca he ido a cosechar manzanas, pero muchísimos años de mi vida fui a vendimiar, a cortar uvas, ¿no? A la vendimia ahí cuando vivía en España. Y de repente, pues comes alguna uva, pero ya también te cansa de comer uvas, ¿no? Y luego es pesado es muy romántico cuando vas aquí a un viñedo, ¿no? Y te ponen ahí, pisas la uva, todo eso es muy romántico, pero cuando tienes que estar todo el día agachado y cortando y agarrando la espuerta y vaciarla en el remolque y seguir, eso no está tan fácil, ¿no? Entonces, ¿con qué tiene que ver la sabiduría? Pues con que le encuentres el sabor a ese estar cortando la uva, a ese estar cortando la manzana. Entonces, si a mí ahora me preguntas, oye José Luis, ¿qué recuerdos tienes de la vendimia? Pues tengo el recuerdo de la amistad, tengo el recuerdo de mi madre que iba conmigo, tengo el recuerdo de la risa, nos reíamos mucho en el campo, tengo el recuerdo de que el trabajo no se hacía tan duro porque hacíamos bromas, comíamos todos juntos, hacía el patrón, el dueño de la viña hacía comida para todos, comíamos. Entonces, el recuerdo que me queda no es de lo pesado que era del disfrute. Entonces decimos, la sabiduría tiene más que ver, o sea, el sabor tiene más que ver con todos esos procesos de cultivo que con el fruto de la cosecha. Aunque ambos, cultivo y fruto, están íntimamente ligados, ¿no? O sea, obviamente que se cultiva porque se espera obtener un fruto, pero como se dice ya coloquialmente en muchos lugares, hay que disfrutar el camino, no solo el lugar al que vas, ¿no? Una excursión es ir disfrutando el camino. Eh, el cuerpo lleva la cuenta. Estos cuatro principios son muy importantes. ¿Qué pasa cuando tú dices, pues sí, si yo le encuentro sabor a la vida y a todo, pero me duele aquí, me duele allá, me duele? Decimos, el cuerpo lleva la cuenta. Quiere decir que si no hay armonía, si no tenemos salud en el cuerpo, significa que algo que es inconsciente está jugándonos mal. O sea, algo no le estamos encontrando el sabor y lo estamos sufriendo. Las emociones son energía. Sabemos que la emoción se genera por la química, ¿no? Por los neurotransmisores, por las hormonas que irradian en nuestro cuerpo, que se extienden por nuestro cuerpo, y que esas emociones son causadas o alimentadas por los pensamientos. Pues ya entiendo, a ver, mi cuerpo lleva la cuenta, por tanto tengo que estar atento al cuerpo, tengo que estar sabiendo. Cada día que hacemos aquí nuestra pequeña meditación o contemplación, siempre hacemos un pequeño escaneo corporal. A ver, siente tu cuerpo, ve qué pasa en tu cuerpo, porque el cuerpo lleva la cuenta de lo que está pasando. Luego sientes la energía. Vamos a ver ahorita que hay emociones de muy baja energía y otras de muy alta vibración. Por tanto, las de alta vibración generan mucha energía positiva. ¿Y quiénes son los responsables de que esas emociones se mantengan en el cuerpo? Los pensamientos. Y no podemos pararlos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es diseñar cuáles pensamientos y cuánto tiempo están en la mente. Porque no podemos parar. La mente siempre está activa. Un promedio de 60,000 pensamientos al día tenemos y no los podemos parar. Lo único que podemos hacer, y para eso ayuda mucho el silencio, la meditación, la contemplación, lo único que podemos hacer es estar atentos para saber qué pensamientos tenemos. Pero aquello de dejar la mente en blanco no es real, ¿no? Podemos saber y en un momentito, en un segundo, parar un momentito y decir, ahora estoy pensando esto y esto y esto. Ahora mi pensamiento, mi atención está solo en la respiración y automáticamente llega otro pensamiento y esa capacidad de verlos, de detectarlos, esa es la
la meditación, esa es la posibilidad. Y entonces, si yo logro detectar los pensamientos y decidir qué tipo de pensamientos tengo, entonces tengo control, gestiono mis propias emociones, porque yo soy el dueño de mis pensamientos. Si dejo un tipo de pensamientos, por ejemplo, negativos o pensamientos distorsionados o juicios morales, si eso los dejo y además los dejo mucho tiempo, van generando una cantidad grande de hormonas, de neurotransmisores que me generan estados de ánimo adversos. Y entonces decimos, sí, el cuerpo lleva la cuenta. Vamos a ver este esquema que en algún tiempo lo estudiamos, es el esquema básico que tiene el doctor Hawkins de la vibración. Entonces aquí en esta columna está la vibración de las emociones, emociones de muy baja vibración, por tanto de muy poca energía y emociones de muy alta vibración, por tanto de mucha energía. Y estas emociones, ¿no? Ahí vemos el nivel, la emoción, la calificación de la vibración y la visión que se tiene de la vida, ¿no? Por decir, la paz y la iluminación son calificadas con muy alta vibración, por tanto, mucha energía, dicha, eh, inefable, o sea, ni siquiera se puede expresar la iluminación. Y la visión de la vida es que la vida es. Aquí en La Paz decimos la vida es perfecta, la vida es completa, la vida es benigna. Aquí abajo decimos la vida es trágica, es atemorizante, es decepcionante, es demandante. Y en el nivel más alto decimos la vida ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta teoría y qué viene al caso con la búsqueda de la sabiduría? Podemos detectar en nosotros si tenemos vergüenza, culpa, apatía, dolor, miedo, deseo. Todas estas son emociones de baja frecuencia, por tanto tienen un nivel de energía muy bajo. Llegamos aquí, que de aquí Hawkins dice, la valentía o el coraje, también le llama coraje, acuérdense que nos estamos basando en este libro del coraje de ser, ya calibra en 200 de vibración, o sea, ya tiene una energía aceptable para los seres humanos. Pasar de 20 a 200 ya es mucho, ¿no? Y a partir de ahí, de la valentía, donde yo digo, sí puedo, sí siento culpa, sí siento vergüenza, sí siento miedo, sí me enojo, pero quiero afrontarlo. Esa es la valentía. Quiero afrontarlo. Y entonces cuando lo afronto, es cuando esta culpa se convierte y sube a voluntad o aceptación. Entonces digo, sí, siento mucho dolor, pero también me doy cuenta que si acepto este dolor, pues ya no estoy vibrando en 75, sino en 350. Ah, y este dolor que siento, ¿por qué es que me hicieron daño? Ah, perdona, y vas a encontrar armonía. Entonces, bueno, este esquema, por ahí luego le mando la presentación a Jessica y quien la quiera que se la pida a Jessica y se les puede mandar toda la presentación. Pero este esquema está sumamente interesante porque nos lleva a lo siguiente, nos lleva a decir, estar abierto a disfrutar el sabor de la vida, que eso es sabiduría, tiene como precio descubrir, aceptar, enfrentar y traducir, aquí viene el trabajo del cuadro anterior, los miedos, la culpa, las creencias, las emociones de bajo nivel energético y en esa traducción jugar a la alquimia de convertir el miedo en coraje, la culpa en alerta, las creencias limitantes en peldaños para llegar a nuestras metas.
Entonces, no se trata de negar, no se trata de no tener miedo, no, sino puedo transformar el miedo en coraje cuando descubro, es que me da miedo esto, pero me atrevo, voy, digo, me da miedo hablar, pero hablo, me da miedo hacer, pero hago, me da miedo arriesgar, pero arriesgo, ¿no? O la culpa, ¿en qué la convierto? En alerta, en atención, que luego se convertirá en aceptación. Porque entonces la culpa, digo, caray, no sé, me siento culpable de haber hecho esto, sí, entonces voy a estar alerta para no repetir ese tipo de conductas. Si creo que le hice daño a algo a alguien, voy a estar alerta para ver cómo me encuentro con él. Entonces, si se dan cuenta, no es quitar emociones. Lo que sí puedo es cambiar pensamientos y al cambiar los pensamientos hago esa alquimia emocional. Por otro lado, extraído también de ahí, dice, la sabiduría es detenerse a chuparle el sabor a la vida, absorber la savia de la vida. Es conectar contigo mismo, con lo más esencial de ti, con el pensamiento unido al gran pensamiento. Acuérdense que cuando estamos en la conciencia de separatividad es porque no estamos unidos a nuestra fuente. La búsqueda constante de la verdad sin confundirla con seudónimos.